Y vamos allá a desarrollar patologías de embarazo que no están propiamente relacionadas a esto. A esto se conoce como enfermedades intercurrentes. Bien, cuando veamos enfermedades del embarazo, jóvenes, cuando veamos enfermedad del embarazo, vamos acá a puntualizarlo, enfermedad del embarazo, el enfermedad del embarazo o gestación, vamos a tener dos grupos básicamente. Uno, las enfermedades propias, aquellas enfermedades que solo aparecen en la gestación, ¿se entiende? Y en ese grupo de enfermedades propias tenemos, por ejemplo, la placenta previa. No hay otra condición fuera del embarazo que no se desarrolle placenta previa, es exclusiva el embarazo. ¿Qué otra condición podría ser propia del embarazo? La preeclampsia, lo hemos comentado hace un rato, preeclampsia severa, la eclampsia. Son condiciones morbidas que aparecen única y exclusivamente en el embarazo. Pero también tenemos en un segundo bloque, las enfermedades intercurrentes. Y esto quiero hacer un alto. Las enfermedades intercurrentes del embarazo agrupa a una gran miscelánea de patologías que pueden preexistir el embarazo o se agregan al embarazo, pero no necesariamente el embarazo es el que las condiciona. Así tenemos, por ejemplo, el asma. Ustedes saben que el asma es una enfermedad crónica, la persona lo tiene desde la niñez, ¿sí? Por sus episodios, por sus recurrencias, un asma crónico, un asma persistente. Es una enfermedad que afecta a buena parte de la vida de la persona. Otra puede ser la epilepsia, un síndrome convulsivo. Fuera del embarazo se entiende, tiene epilepsia como consecuencia de una neurocisticercosis, una enfermedad neurológica congénita, lo tiene, o puede tener alguna enfermedad, hágase cuenta, una enfermedad reumática. Entonces, estas son ejemplos de enfermedades intercurrentes. Bien, cuando hablamos de enfermedades intercurrentes en la gestación, las más frecuentes son las infecciones del tracto urinario. Son las más frecuentes. Le siguen las enfermedades cardiovasculares, el aparato cardiovascular de la gestación, le siguen las enfermedades neurológicas. ¿Sí? Y ahí luego están las digestivas, endocrinas y misceláneas. Entonces, las citos en el embarazo son las enfermedades intercurrentes más frecuentes de la gestación. Y debemos pues darle punche a esta patología porque tiene una serie de complicaciones que pueden ir a parto prematuro o a sepsis materna, sepsis neonatal. Entonces, la hito de la gestación puede tener complicaciones de no tratarse adecuadamente a lo que es prematuridad. Puede terminar en prematuridad, puede condicionar un parto antes de tiempo, o puede irse a un espectro más grave, que es la sepsis de la gestación, sepsis shock séptico. Vamos a las citos del embarazo entonces. Las citos en el embarazo, si bien son las enfermedades intercurrentes más frecuentes e intercurrentes, estoy dedicando una diapo a esto porque de infecciones urinarias siempre hacen abordajes de preguntas no solo de cultura en la cita clínica, sino también en los exámenes. Agrupa una serie de patologías que afectan, ¿no? Según el nivel, las ITUS altas y las ITUS bajas. Por las ITUS altas, entiéndase aquellas que afectan al riñón. Y ahí tenemos a la pielonefritis. También puede afectar el sistema de los uréteres. Casi siempre la sintomatología de los uréteres es semejante a la de una pielonefritis.
Por otro lado, tenemos las citus bajas. Ahí tenemos a la vejiga. Si afecta a la vejiga, esto se conoce como una cistitis. También a las que afectan al conducto final de salida, a la uretra. A eso se le conoce como uretritis. Entonces vemos acá infecciones a diverso nivel, a nivel renal, la pielonefritis, a nivel vesical, la cistitis, la uretritis. También hay otra distinción de las infecciones urinarias. Hay una que es en función así a su grado de complicación. Así tenemos las itus complicadas y las itus no complicadas per se. Como itus complicadas tenemos en esencia la pielonefritis. La pielonefritis. Cuadro terrible de las infecciones urinarias porque la pielonefritis puede irse a una sepsis materna. De hecho, la repercusión de una pielonefritis es multisistémica en la madre. Y el otro puede estar también la cistitis complicada, se entiende. Es una infección de las vías urinarias bajas, claro, pero que puede estar, pues, ¿no? Que puede terminar en dolor intenso, parto prematuro o irse a la pielonefritis y a la sepsis. De itus no complicadas, sí puede ser la cistitis leve, la uretritis leve, tiene molestias urinarias leves, ¿sí? Disuria, polaquiuria, pujo, tenesmo. Pero hay una que es preocupante, ¿ah? Las itus no complicadas al comienzo y que pasan silentes. La bacteriuria asintomática. Nótese esto. Por bacteriuria asintomática es aquellas infecciones urinarias asintomáticas, como su nombre lo dice, pero que solo se diagnostica a través de un urocultivo positivo. ¿Sí? Entonces, aparentemente la bacteriuria, por lo que no la sospechamos porque no da síntomas, puede ser tamizado a través de un urocultivo donde va a encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Pero hay un problema con la bacteriuria sintomática, ¿sí? Hay un problema con la bacteriuria sintomática, vamos a ponerle como nombre BA. La bacteriuria sintomática puede ser causal de 30%, 30 a 40% que se recuperan, que se sanan solas, 30 a 40% de las bacterias que se resolvieron solas pueden convertirse en pielonefritis al comienzo del tercer trimestre. Así es. Nótese ese dato preocupante. Si no le hemos sospechado, si no hemos tamizado bacteriuria sintomática, 30-40% de esos cuadros pueden aparecer como pielonefritis al comienzo del tercer trimestre. ¿Sí? Entonces, esa es la preocupación de esta entidad. Hay fenómenos que promueven la infección urinaria, por cierto, ¿ah? Factores que predisponen o generan la infección, factores que predisponen la infección urinaria. ¿Qué factores tenemos anatómicos? La dama tiene una uretra corta. La uretra en comparación al varón es más corta y más vulnerable al ascenso. ¿Por qué? Porque una infección urinaria, generalmente la forma como se produce es por infección ascendente. Es decir, los patógenos, los uropatógenos, ascienden del tracto vaginal, ascienden del tracto vecino, de la vulva, de la zona perianal, ascienden por uretra y llegan a la vejiga, a los uréteres, al riñón. La infección es netamente ascendente. ¿Puede haber infección hematógena de otro punto? Por supuesto que sí, pero la vía ascendente es la forma más frecuente de infecciones urinarias,
Entonces, son factores anatómicos. El otro es la actividad progesterogénica. ¿Te acuerdas que te decía en la primera sesión, al inicio, que la progesterona es la hormona por excelencia del embarazo? Pues la progesterona enlentece la actividad muscular lisa, por tanto enlentece el vaciamiento urinario, vaciamiento vesical. La orina entonces genera un fenómeno de éstasis, aunado al hecho de que el útero aumenta de tamaño, comprimiendo a la vejiga, a los uréteres. Entonces todo esto genera, ¿qué cosa? Un fenómeno de éstasis de la vejiga, para que la orina no se vacíe en los tiempos adecuados, ¿no? En los tiempos esperados, y lo que va a generar es pues que pueda predisponer el medio para que se den las infecciones urinarias. Muy bien, he dicho este preámbulo. Y una cosa importantísima, me lo tengo que puntualizar acá también, puntualizar un bien. El uropatógeno más frecuente, o el uropatógeno más frecuente de lejos, es ¿quién? Escherichia coli. En más del 70% de las infecciones urinarias, Escherichia coli es el uropatógeno más frecuente que se ve. Hay otros como Klebsiella, Proteus mirabilis, Streptococcus, ¿sí? Pero es Escherichia coli que se roba todo el show en lo que respecta a infecciones urinarias. Bien, ya teniendo este mapita conceptual, nos vamos pues a lo que es las infecciones urinarias en el embarazo. Les hablaba yo acerca de la bacteriología sintomática. Una de las patologías que se puede dar en el embarazo sin síntomas, y hay la necesidad de buscarlo en el primer control prenatal, y el examen de elección, ¿quién sería? El examen de orina lo puede dar, ¿no? Como un examen alterado, donde se ve leucocitos más de 6, 8 por campo en el examen de orina, pero es el urocultivo el gold estándar diagnóstico. Y esto lo vamos a confrontar porque el examen de urocultivo va a encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Entonces, hecha esta distinción laboratorial, el diagnóstico está hecho y hay que dar tratamiento cuanto antes. ¿Puede haber a dos gérmenes? Por supuesto que sí, pero podría haber contaminación de la muestra orina. La cistitis, que va a dar sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas bajos? Le decimos nosotros. Va a dar, por ejemplo, sensación de pujo o tenesmo. Ha orinado y después de haber orinado tiene ganas de querer orinar de nuevo, pujar, tenesmo. ¿Qué más? A ver, urgencia miccional. ¿Qué más va a haber? Ardor al momento de orinar o después de orinar, disuria o ganas de orinar de y a poquito y más veces, polaquiuria. Entonces son síntomas bajos, ¿no? Urocultivo, aquí ya no es más de 100.000, puede ser, dice, a partir de 1.000 unidades formador de colonia, hasta un poco menos de 100.000, da un patógeno asociado a disuria, polaquiuria, dolor pélvico sin fiebre. Cuando hay fiebre, ya se habla de una ITU complicada, cistitis complicada fiebre, porque hay fiebre. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Fiebre. Ya, se está complicando eso. La piúria también puede estar presente, presencia de piocitos en la orina. Y la pielonefritis, cuadro preocupante, vamos a ponerla aquí, grave. Aquí se hospitaliza a la paciente sí o sí. Hospitalización sí o sí. Porque esto es una condición de sepsis. ¿Sí? Tanto para los dos, para la mamá como el feto. Usualmente se presenta como un episodio agudo, además del urocultivo positivo, incluye los siguientes síntomas: pirexia, fiebre, dolor lumbar. Y acá hay un hallazgo muy frecuente nosotros en la clínica, que es
el puño percusión lumbar positivo. Entonces uno examina, sí, el dolor en la zona lumbar que se irradia al reborde costal, puño, percusión lumbar de un lado, dos, positivo, pielonefritis, náuseas, vómitos, deshidratación, taquicardia fetal, postración materna. Es un cuadro preocupante. Bien, el tratamiento definitivamente es antibiótico, pero en un primer momento, el tratamiento es empírico. Entonces vamos a dar énfasis. El tratamiento inicial es empírico y se corrige con urocultivo antibiograma. Es importante el antibiograma porque me va a refrendar si el antibiótico es el adecuado. Se puede emplear en la bacteriuria sintomática, la hepatitis aguda, nitrofurantoína, ahí están los esquemas de administración, cefalexina, un beta-lactámico, cefalosporina, amoxicilina, otro beta-lactámico, y hay que dar tratamiento ambulatorio. Estos cuadros son básicamente de enfoque ambulatorio, por esto no se hospitaliza a la paciente. Urocultivo control 2 semanas post tratamiento. ¿Por qué? Porque puede haber bacteriuria recurrente. Es decir, que en el tratamiento le hacemos el urocultivo a las 2 semanas, encontramos de nuevo otro patógeno, bacteriuria recurrente. O otro hecho, que persista la bacteria, también se llama bacteriuria persistente y la recurrente cuando se agrega otra bacteria. En esos casos significa que tenemos que darle terapia supresora. Por terapia supresora se entiende antibiótico hasta el final del embarazo. Entonces puede haber persistencia cuando es el mismo germen, o lo otro es que puede haber recurrencia cuando es otro germen. Entonces, no solo basta con dar tratamiento antibiótico, sino ver en el control que ya no haya el patógeno. Si no hay, se entiende que el tratamiento ha sido beneficioso. Pero si vemos el mismo germen que aparece de nuevo, persistencia, mismo patógeno coli, entonces una persistencia, terapia supresora. O si vemos que sale ahí otro patógeno, fue primero coli y ahora vemos hemófilus, Klebsiella, entonces se habla de recurrencia, otro patógeno que se ha agregado. Pielonefritis aguda, una cefalosporina tercera generación como la ceftriaxona, o una de primera generación como cefazolina, o combinación de amica, genta, ¿sí? En los casos más graves, amica, genta, la verdad que los usos de estos aminoglucósidos tiene que ser con cuidado. Es seguro en el embarazo dar nitrofurantoína, beta-lactámicos como cefalexina, cefazolina, ceftriaxona, amoxicilina, pero el uso de los aminoglucósidos como amicacina, gentamicina, riesgo-beneficio. Contraindicados de manera absoluta las quinolonas como el ciprofloxacino. Aquí definitivamente es hospitalizar a la paciente. Hay que hacer exploración obstétrica. ¿Por qué? Porque la pielonefritis, ¿en qué puede terminar? En prematuridad. Podemos irnos al parto pretérmino. ¿Qué más? Puede terminar en sepsis. ¿Qué más? Shock séptico. Manejo de balance hídrico, diuresis, antipirético, reevaluar tratamiento antibiótico. Si la paciente mejora a las 24 horas, 48 horas, podemos pasarle de la vía endovenosa a la vía oral. Son consideraciones que hay que tener en cuenta viendo la evolución clínica de la paciente. Se dice que una paciente con infección urinaria que mejora sus molestias, se dice que el tratamiento pues está más que óptimo, está bien. ¿Sí? Entonces, la terapia supresora que le decía para puntualizar, la administración de nitrofurantoína, no hasta el final del embarazo, 100 miligramos vía oral, dosis diaria hasta el final del embarazo. Esto es lo que es terapia de supresora. Aquí vamos a poner, vamos a señalizar
¿sí? También se puede utilizar cefalexina diaria. En pielonefritis aguda, si la fiebre o síntomas persisten más de 72 horas, considerar, claro, no mejora a los 3 días, hay que pensar que el germen es resistente o no es el germen. Bueno, para 3 días ya tiene que habernos llegado ya el urocultivo antibiograma. Una de las complicaciones de la pielonefritis es que pueda también hacer sepsis, nefrolitiasis, absceso perirrenal, ¿sí? Complicaciones muy terribles. Entonces, una cosa importante es, ¿no? Tratamiento antibiótico inicial empírico y se corrige, ¿sí? En las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias pueden complicar con prematuridad y sepsis desde el punto de vista materno perinatal.